Bienvenidos a este tutorial. Mi nombre es Alex Sánchez, soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana y a continuación les voy a presentar el tema de detección de fallas mediante el algoritmo de Prony. El algoritmo de Prony es muy utilizado en los sistemas eléctricos de potencia para la detección de fallas, ya que este algoritmo compara dos ondas que deben ser idénticas, y en el caso de que una onda presente diferencia en algún punto del tiempo t, se va a presentar una falla. Entonces, mediante este algoritmo también se puede calcular los nuevos índices de amplitud y ángulo para, mediante la función de sumatorios exponenciales, llevarla a condiciones de operación normal. Como objetivos tenemos los principales, que son describir las características principales del método de análisis de Prony, comprender el algoritmo necesario para realizar el análisis y desarrollar un algoritmo MATLAB para agilitar el estudio. En contenido vamos a tener una introducción, la metodología de análisis, el desarrollo del algoritmo y un ejemplo de aplicación. Como introducción, tenemos que debido a la naturaleza dinámica de los sistemas eléctricos de potencia, se tienen presentes oscilaciones de baja frecuencia y pobre amortiguamiento, fallas que pueden ser provocadas por mala manipulación de los componentes o por agentes externos, lo cual puede llevar a la inestabilidad del sistema o pérdida del sincronismo en las máquinas. El método de Prony es una técnica matemática que permite aproximar una función observada a través de combinaciones lineales de funciones exponenciales. Entonces, como método de análisis tenemos que Prony es capaz de ajustar directamente la frecuencia de amortiguamiento, magnitud y fase relativa de los componentes modales identificados de la señal dada. Por esto se relaciona con el método de Fourier. Permite variaciones como preprocesamiento para mitigar los efectos del ruido o entradas no visibles. Determina cuántas mediciones a usarse en el modelo se ajustan, el orden del modelo ajustado, sintonización del modelo ajustado. El método de Prony y sus modernas extensiones están diseñadas para estimar directamente los parámetros para las funciones, los términos exponenciales de la función presentada aquí. Se puede decir que el método de Prony también es un método polinómico en el que se incluye el proceso de encontrar las raíces de un polinomio característico. Para desarrollar el algoritmo de análisis, en primer lugar es necesario determinar un número de muestras n y la variación del tiempo t, lo cual se puede determinar mediante el inverso de la frecuencia más alta multiplicada por 8. Y se procede a realizar los siguientes pasos. En primer lugar, montar los elementos seleccionados del registro en una matriz de datos Toeplitz, ajustar los datos con un modelo de predicción lineal discreta con una solución de mínimos cuadrados, encontrar las raíces del polinomio característico asociado con el modelo del paso 1, el uso de las raíces de la etapa 3 como las frecuencias modales complejos para la señal, determinar la amplitud y la fase inicial de cada modo. Entonces, para el ejemplo de aplicación vamos a presentar la siguiente ecuación. La función dada por esta ecuación, que está en el intervalo de 0 a 2 segundos. Como podemos ver, es una función seno que está con una perturbación, a la cual vamos a aplicar el algoritmo de Prony para detectar la falla y llevarla a su estado operacional. Entonces, para iniciar el estudio, en primer lugar vamos a determinar el tiempo delta t, el cual se obtiene, como hemos dicho, con la frecuencia más alta, que en este caso es 7 por 8 veces, que sería 56, y el inverso de esto sería la variación del delta t. Con esta variación del delta t determinamos el número de muestras n en el intervalo estudiado, que es de 0 a 2 segundos, para lo cual tenemos 113 muestras. Aplicando estas operaciones de MATLAB, tenemos aquí que determinamos
el delta t. Estamos aquí determinando las muestras, la variación del tiempo t en el intervalo estudiado, y tenemos aquí la función en donde vamos a reemplazar el delta t. Como paso 1 vamos a montar los elementos de la matriz de Toeplitz, que dado que deseamos identificar n4 nodos, los elementos de t y b están dados por. Podemos ver aquí la matriz de Toeplitz, cómo se está armando. Una matriz de Toeplitz se puede decir que es una matriz en la cual sus diagonales tienen una misma, sus diagonales tienen la misma secuencia, se podría decir. Por ejemplo, aquí tenemos que empieza con Y0, tenemos Y1, Y2, Y3, y así va a seguir en toda la diagonal hasta el último elemento de la muestra n. Después tenemos en MATLAB que hemos desarrollado aquí dentro de esta función estamos creando esta primera fila, y mediante esta otra función, este otro for, vamos a crear la primera columna. Dado que MATLAB nos permite realizar ya la función de Toeplitz mediante un comando, solo vamos a introducir la primera fila y la columna y nos da ya la matriz de Toeplitz. Como paso 2 vamos a encontrar los coeficientes de los polinomios resolviendo una función pseudo inversa, obteniéndose de esta forma. De esta forma obtenemos los coeficientes para el polinomio característico, que son A1, A2, A3 y A4. En MATLAB tenemos este for donde vamos a llenar la matriz B, que está aquí, esta matriz B, y para encontrar los coeficientes aplicamos solo la fórmula que tenemos aquí de la pseudo inversa y encontramos los coeficientes de A. En el paso 3 vamos a encontrar las raíces del polinomio característico presentado aquí. Entonces aquí tenemos ya la solución de las raíces del polinomio característico, lo cual es relativamente sencillo. Tenemos de esta forma: generamos el vector del polinomio característico. Aquí tenemos que el primer polinomio sería z a la n, el 1, y el resto vendría a ser negativo, como podemos ver, y aquí encontramos las raíces. En el paso 4, una vez obtenidas las raíces del polinomio característico, estas son sustituidas en la sumatoria de b sub i por z sub i para obtener esta matriz que vemos aquí. Va desde z sub 0, desde z sub 1 elevado a la 0 hasta z sub 1 elevado a la n menos 1. Para eso nos valido de esta estructura for en el MATLAB, donde va desde 1, como podemos ver aquí, desde 1 hasta n menos 1. Todo eso, aquí realizamos lo que sería el exponente. Después obtenemos los residuos b sub i calculando la pseudo inversa, que podemos ver aquí, que es la matriz mostrada anteriormente, por la matriz B, que es la matriz con los valores de la función, con los valores de los delta sub t, evaluado en los tiempos. Y a continuación podemos encontrar los valores
oscilatorios, que serían lambda sub i, que se obtiene a partir del polinomio de aproximación de la siguiente forma, que es el logaritmo natural de z sub i sobre la variación del delta. Entonces encontramos aquí en MATLAB, es una operación sencilla, y aquí separamos la parte real de la parte imaginaria, que son los valores oscilatorios, que son, esta es la parte real y esta es la imaginaria, los valores oscilatorios. Entonces, a continuación podemos encontrar la amplitud a sub i y la fase teta sub i, que son esta amplitud a y la fase teta sub i, mediante la fórmula que está aquí. La amplitud de la fase a sub i es igual a 2 veces la matriz B que ya encontramos anteriormente aquí, y teta es igual al ángulo. Tomamos solo el ángulo de esta matriz. Entonces, para eso hemos realizado en MATLAB con estos pasos sencillos, que sería 2 veces el valor absoluto de B, y teta tomamos solo el ángulo de la matriz B. Luego sacamos la amplitud, separamos de la misma forma la amplitud y la amplitud de la fase real y la fase de la parte imaginaria. Y a partir de esos parámetros es sencillo reconstruir la señal original de la ecuación, que es una sumatoria de una función exponencial, donde tenemos a la amplitud que hemos encontrado, la función exponencial, los valores de oscilación, el coseno de la velocidad angular por el tiempo, más la fase teta. Para esto lo hacemos en MATLAB simplemente con un for que va desde 1 hasta la longitud de B, del ángulo B, de la matriz B que hemos calculado anteriormente, que tenemos aquí, y reemplazamos en esta ecuación realizando la sumatoria para obtener la función ya aproximada, que sería la función corregida. Entonces aquí podemos ver que tenemos la función con una perturbación, y aquí es la función como debería ser sin la perturbación dada. Bueno, continuando con el video, aquí tenemos el algoritmo realizado en MATLAB, donde tenemos aquí la de línea por línea. En esta parte solo limpiamos el command window. Aquí generamos el tiempo de muestras para graficar la función, simplemente la que vimos al principio. Esto es para graficar la función, la que vamos a estudiar. Aquí determinamos el delta t, como ya definimos. Aquí determinamos las muestras para evaluar posteriormente el delta t en la función que tenemos aquí. Luego obtenemos el número de muestras, que ya vimos era 113. A continuación vamos a entrar en el paso 1, donde, como ya dijimos, en el paso 1 se genera la matriz de Toeplitz, para lo cual necesitamos el valor de la primera fila y de la primera columna. La primera fila realizamos el llenado mediante este for, y la primera columna realizamos el llenado mediante este for. En el paso 2 vamos a calcular los coeficientes del polinomio mediante la pseudo inversa. Entonces, para el llenado de la matriz B, que ya la definimos, realizamos un for que va desde
Este de aquí nos va a hacer que la matriz llene desde el cuarto elemento hasta el último, hasta el 109. Entonces aquí solo calculamos los coeficientes del polinomio para llegar al paso 3. En el paso 3 solo encontramos, le hacemos la transpuesta del vector C, y esto aquí creamos el polinomio característico. Como vimos, el primero era z a la n y el resto era con signo negativo. Encontramos las raíces y procedemos al paso 4, en donde generamos la matriz que vimos llamada la matriz de Baader-Mol, que podemos ver aquí, que va desde, que como observamos, iba desde aquí tenemos la matriz de Baader-Mol. Como vemos, va desde z sub 1 elevado a la 0 hasta z sub 1 elevado a la n. Así. Entonces eso es lo que estamos haciendo en esta parte de aquí con un for. Luego la función que teníamos, la función evaluada en el delta t, hacemos lo mismo para obtener la otra matriz para hacer la pseudo inversa. Que aquí realizamos la pseudo inversa y posteriormente calculamos lambda, que ya como vimos era el logaritmo de z sobre el delta t. Separamos la parte real de la imaginaria, encontramos los valores de la amplitud y de teta, que igualmente separamos. La amplitud y la fase separamos en la parte real y la imaginaria, para proceder a realizar la sumatoria de la función exponencial que vimos anteriormente, que presentamos aquí. Realizado esto, ya una vez con esto realizado, solo procedemos a graficar las dos funciones para comparar la función original con la nueva ya realizada del algoritmo de Prony. Podemos correr y podemos ver cómo nos calcula todas las matrices, todos los valores antes dados. Aquí tenemos el delta t, tenemos aquí la matriz de Toeplitz. Como vemos, como se definió anteriormente, es la matriz cuyas diagonales se muestra iguales. Tenemos aquí el valor del vector b, y vamos a encontrar estos serían los coeficientes del polinomio y las raíces del polinomio característico. Tenemos aquí la matriz b, de donde se obtienen los coeficientes oscilatorios. Y vamos así, aquí encontramos la amplitud de A, el ángulo teta. Entonces aquí podemos ver la función original y la función al realizar el algoritmo de Prony. Entonces esto es lo que se puede realizar mediante el algoritmo de Prony en detección de fallas de sistemas eléctricos de potencia.